Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. No todo el mundo comienza de nuevo por elección. Algunos reinicios ocurren de golpe, a la fuerza, cuando la vida te empuja a un rincón y te dice, ahora eres tú contra todo. Fue más o menos lo que le sucedió a Laura Méndez, una mujer de 38 años que vivía en la periferia de la Ciudad de México. Quienes la miraban desde afuera veían a una dueña de café esforzada, con el cabello siempre recogido en un moño algo apresurado y una expresión que oscilaba entre el cansancio y la determinación. Pero por dentro, Laura estaba al límite. Su café, esquina de Méndez, ya había vivido días mejores. Ahora, con una fuga que estaba destrozando la cocina y las ventas desplomándose, apenas lograba mantener las luces encendidas. Y además, tenía a doña Carolina, su madre, con Alzheimer en etapa avanzada, que requería atención constante. Laura hacía todo sola. Ya no tenía marido, no tenía hermanos cerca, solo ella, su madre y una rutina que parecía un castigo. El café era pequeño, pero acogedor. Las paredes exhibían fotos antiguas de la familia y cuadros con frases inspiradoras que ella misma pintaba. Pero los días buenos habían quedado en el pasado. Tras el divorcio traumático con Roberto, quien además de engañarla le dejó deudas a su nombre, Laura se había ido arrastrando. Él se fue y dejó un vacío en todo, en el corazón, en las finanzas y en la confianza. Desahogó una vez ante una clienta cercana. La verdad es que Laura ya no tenía tiempo para la tristeza. Trabajaba todo el día y por la noche volvía a casa con los bolsillos vacíos, el cuerpo agotado y la cabeza llena de cuentas sin conciliar. Cuando veía a su madre confundida, preguntando por el padre que había fallecido años atrás, contenía las lágrimas para no desmoronarse frente a ella. Era un ciclo de cansancio y supervivencia. Y lo peor, el inspector municipal ya había pasado 2 veces. En la tercera, si la fontanería de la cocina seguía igual, cerrarían el lugar. Aquella noche, después de un día especialmente malo, Laura decidió cerrar el café antes de tiempo. Casi no había vendido nada. ¿Para qué quedarme hasta tarde si nadie viene?, murmuró, mientras apagaba las luces y recogía los utensilios con los ojos llenos de lágrimas. Tomó el metro, como hacía todos los días, pero parecía que esa noche había algo distinto. Hacía más frío de lo normal, y el silencio de la estación vacía solo hacía que su pecho se encogiera más. Al bajarse en su estación, en uno de los bancos del corredor lateral, vio una maleta negra apoyada en el suelo, como si la hubieran olvidado allí. Miró a su alrededor, buscó a algún guardia, pero la taquilla estaba cerrada. Se quedó inmóvil por unos segundos, entre el miedo y la curiosidad. ¿De quién será? ¿Por qué está aquí?, pensó. La maleta parecía nueva, pero el cierre estaba algo torcido, como si se hubiera abierto a la ligera. Fue entonces cuando respiró hondo, volvió a mirar a su alrededor y se acercó despacio. La decisión que tomaría a continuación lo cambiaría todo. Laura se aproximó a la maleta como quien se acerca a algo peligroso. Volvió a mirar a su alrededor, mientras el sonido metálico del metro a lo lejos resonaba en la casi vacía estación. Con las manos temblorosas abrió lentamente el cierre. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Cuando la apertura se completó, sus ojos tardaron unos segundos en comprender lo que veían. Era dinero, mucho dinero. Fajos y más fajos, apilados y atados con bandas elásticas, todos compuestos por billetes de 50 y 100. Estaban organizados con una precisión extraña, como si hubieran sido guardados con mimo. Junto a ellos, un fajo de cartas antiguas, cuidadosamente atadas con una cinta azul descolorida. Sacó una de ellas y leyó el comienzo.
Para mi querida Bella, con amor eterno, mamá Rebeca. Las manos de Laura se congelaron. Era como si hubiera irrumpido en un espacio íntimo, un lugar donde no debía estar. Pero allí estaba, enfrentándose a lo que parecía imposible, la oportunidad de cambiar su vida en un segundo. En ese momento, el tiempo se detuvo para Laura. Permaneció arrodillada, mirando la maleta abierta, con los ojos fijos en todo aquello. Un torbellino de pensamientos inundaba su mente. ¿Y si nadie volvía a buscarla? ¿Y si nadie supiera jamás que ella había encontrado esto? Podría pagar el alquiler del café, acabar con las deudas, comprar comida, arreglar la fontanería, contratar a alguien para cuidar a mi madre de vez en cuando, respirar. Todo esto pasó como un relámpago, pero junto a ello vinieron la culpa, el miedo, la voz de su madre resonando en el fondo de su mente. Laura, lo que te define es lo que haces cuando nadie te está mirando. Y en ese instante, a pesar de que su cuerpo entero pedía un respiro, supo, ese dinero no era suyo. La duda era cruel. ¿Y si ese dinero era de procedencia ilícita? ¿Y si alguien peligroso lo estaba buscando? ¿Y si, al intentar devolverlo, se metía en un problema aún mayor? Sintió que las lágrimas querían salir, pero se contuvo. Aquello parecía una prueba, y ella tenía que decidir quién sería en ese momento. Laura cerró la maleta lentamente, como si devolviera un secreto al lugar de donde no debió haber salido. Apoyó la maleta contra la pared y se sentó en el banco frío de la estación durante más de 10 minutos, mirando al suelo, tratando de entender qué significaba aquello. No sabía si había hecho lo correcto al abrirla. Se sentía culpable, confundida, pero sobre todo abrumada. Era como si el universo jugara con ella. ¿Será una trampa? ¿O una oportunidad que la vida me dio para salir de este agujero? Se preguntaba, pero en el fondo sabía que solo había un camino posible. Aunque doliera, aunque fuera difícil, no podría vivir con esa conciencia. No después de todo lo que había pasado. Decidió llevarse la maleta a casa. Necesitaba pensar con calma, lejos de allí, y al día siguiente descubriría quién era Alejandro Torres y qué hacer con todo aquello. A la mañana siguiente, Laura durmió mal. Se despertó temprano, con la maleta aún intacta en un rincón de su habitación. El rostro de su madre estaba tranquilo, pero ella misma mostraba en su cuerpo las señales del desgaste emocional. Tomó un café aguado, miró la maleta y decidió actuar. Encendió la vieja computadora que apenas funcionaba y tecleó el nombre que había encontrado atado a la asa: Alejandro Torres. En pocos segundos, la pantalla se llenó de resultados. Era él mismo, empresario, dueño de Torres Enterprises, uno de los nombres más influyentes en tecnología del país. Un hombre que parecía vivir en otro planeta en comparación con su realidad. Vio una foto de él junto a una niña y una mujer rubia que imaginó ser su esposa. Con todo ese dinero, ni debe notarlo, murmuró, pero pronto se sintió mal por pensar así. Respiró hondo, abrió el correo electrónico de la empresa y escribió. Fue directa. Explicó dónde había encontrado la maleta, mencionó las cartas y dijo que quería devolverla. Antes de pulsar enviar, vaciló, pero hizo clic y en ese segundo sintió como si se hubiera quitado 1000 kilos de encima. Laura pasó el resto del día dividida entre cuidar a su madre y revisar el celular cada media hora, esperando alguna respuesta que, en el fondo, ni sabía si llegaría. Por la noche, intentó mantener la rutina en el café, pero estaba inquieta. El ruido de la fuga parecía más fuerte, el olor a moho más penetrante. Sentía como si todo se desmoronara por dentro y por fuera. Hasta que, al final de la noche, mientras recogía las sillas, escuchó la notificación del celular. Era un correo. Su corazón se aceleró. El mensaje era formal, pero directo.
La asistente personal de Alejandro, Margarita Herrera, decía que él tenía interés en conversar personalmente y agradecía el gesto de honestidad. Se fijaba una cita para el día siguiente en la sede de la empresa. Laura sintió las manos sudar. Nunca había entrado en un lugar así. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a decir?, se preguntó, mirando sus propios zapatos gastados. Pero la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, iría hasta allí, con la maleta en las manos y el corazón en la garganta. La mañana siguiente comenzó con un nudo en el estómago. Laura se puso la mejor ropa que tenía, una blusa sencilla azul marino, pantalón negro y un abrigo viejo que había recibido de una vecina. Se recogió el cabello en un moño apretado. Trató de disimular las ojeras con un poco de polvo que guardaba desde hace años y salió con la maleta, tomando 2 autobuses y caminando hasta llegar al edificio de Torres Enterprises. El lugar era inmenso, moderno, lleno de vidrio y concreto. Los empleados parecían sacados de un comercial bancario, todos bien vestidos, apurados, hablando en inglés por teléfono. Sintió que su corazón se encogía. Estoy en el lugar equivocado, pensó, pero fue recibida por Margarita con una sonrisa educada y antes de que pudiera retroceder, ya estaba dentro del ascensor subiendo hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, allí estaba él, Alejandro, de pie, con traje gris, mirándola fijamente. Laura tragó saliva, apretó la asa de la maleta y dijo, con voz baja pero firme, «Traigo lo que es tuyo». Alejandro guardó silencio por unos segundos, observando a Laura como quien intenta descifrar la historia detrás de Bindo de Sendosen. Una persona. Había en su mirada algo que no se veía todos los días, una mezcla de dignidad y cansancio, como si estuviera acostumbrada a perder, pero jamás a doblegarse. Se acercó y extendió la mano, sin arrogancia. «Soy Alejandro. Gracias por venir». Laura solo asintió con la cabeza sin saber muy bien qué decir. Estaba allí con la maleta en la mano, pero el peso de la situación era mucho mayor. Margarita cerró la puerta y los dejó a solas. Laura colocó la maleta sobre la mesa y la abrió con cuidado, revelando el dinero aún intacto y, sobre él, el fajo de cartas con la cinta azul. Alejandro no reaccionó al ver el dinero. Sus ojos se dirigieron directamente a las cartas. Por un instante, pareció olvidar dónde estaba. Tomó el fajo con ambas manos, se sentó y permaneció allí, mirando aquellas hojas como si fueran fragmentos de un tiempo que deseaba recuperar. No pudo contener la emoción. «Estas cartas son de mi esposa. Ella escribió a nuestra hija, Bella, cuando ya sabía que estaba enferma. Las guardamos como un tesoro». La voz de él falló, y Laura, aunque incómoda ante aquella intimidad repentina, guardó silencio, respetando el momento. Alejandro continuó. «Esa maleta estaba conmigo el día en que fui al hospital a visitar a mi padre. Alguien la tomó del asiento del coche mientras yo entraba deprisa. Pensé que nunca volvería a verla». Levantó la mirada, ahora más sereno, pero aún visiblemente afectado. «No imaginas lo que esto representa». Finalmente, Laura respondió con sinceridad. «Casi me quedo con el dinero. No voy a mentir, estoy pasando por un momento muy difícil, pero mi madre siempre me enseñó a hacer lo correcto, así que lo devolví. No fue un discurso bonito, fue real». Y en ese instante, Alejandro comprendió que tenía ante sí a alguien raro. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Alejandro se levantó, tomó una botella de agua, se la ofreció a Laura y se volvió a sentar. «¿En qué trabajas?», preguntó. Laura explicó brevemente sobre el café, la situación financiera, sobre su madre enferma. No pidió nada, ni lo insinuó. Solo contó: «El esquina de Méndez es mi único sustento y está colgando de un hilo», dijo, mirando sus propias manos. Alejandro la escuchó con atención. Cuando ella terminó, se quedó pensativo. «Laura, tu honestidad me tocó profundamente.
Y no es solo por las cartas o el dinero, es por todo lo que representas. La mayoría se habría quedado con la maleta, pero tú la devolviste. Ella hizo un gesto como de quien no quiere ser elogiada. Solo hice lo que creí correcto. Entonces, por primera vez, Alejandro sonrió. Una sonrisa contenida pero sincera. Déjame ayudarte, sin quitarte nada. Solo quiero invertir en tu café. Tú sigues al mando. Yo solo quiero verlo triunfar. Laura abrió los ojos sorprendida. ¿Hablas en serio? Y él respondió sin titubear, completamente. Laura tardó en responder. Permaneció en silencio, mirando por la ventana de aquella oficina que más parecía una azotea de revista. Vio la ciudad allá abajo, las avenidas abarrotadas, los autos corriendo apresurados. ¿Era eso real? Un desconocido, millonario, ofreciendo ayuda a una mujer que ni siquiera sabía si podría pagar el próximo recibo. Perdona, pero ¿por qué harías eso?, preguntó, con la sinceridad de quien ya ha sido engañada demasiadas veces en la vida. Alejandro respondió sin rodeos, porque puedo y porque me recordaste algo que estaba olvidando, que la integridad de las personas vale más que cualquier cifra. Laura mordió su labio. No era orgullo, era miedo. Miedo de depender de alguien de nuevo, miedo de caer. No quiero caridad, dijo. Alejandro negó con la cabeza. Yo tampoco ofrezco eso. Propongo un acuerdo, una inversión. Tú sigues dirigiendo el café. Yo pongo lo que necesites para que respire de nuevo. Laura se quedó unos segundos en silencio. Finalmente suspiró y respondió. Está bien, pero quiero todo por escrito, con cláusulas, reglas, quiero hacerlo bien. Y él sonrió. Hecho. La firma del acuerdo se realizó 2 días después, en el mismo edificio, con abogados presentes y una cláusula que dejaba claro: Laura mantendría el control del negocio y Alejandro sería solo el inversor. Al salir de allí, Laura parecía flotar. Con el dinero liberado, lo primero que hizo fue contratar a un fontanero de confianza, recomendado por un cliente antiguo del barrio, para arreglar de una vez por todas la maldita fuga de la cocina. Luego compró pintura nueva, cambió la cafetera que siempre fallaba, instaló un ventilador nuevo en el área trasera. También llamó a María, su empleada y amiga de toda la vida, para ayudar en la renovación. Las dos pasaron toda una tarde pintando juntas, riendo como no lo hacían desde hace tiempo. El café va a volver a sonreír, amiga, dijo María, sosteniendo el pincel con la mano llena de pintura. Laura solo asintió, con un brillo en los ojos que hacía meses no tenía. Al final de ese día, bajo el nuevo letrero con letras más vivas, Laura respiró hondo por primera vez en mucho tiempo. El cambio no fue solo en la estructura, fue en el alma del lugar. Los vecinos comenzaron a notar la diferencia. El aroma del pan volvió a invadir la calle en las primeras horas de la mañana. El café con leche se volvía más cremoso. La música ambiental, ahora más animada, hacía que los clientes quisieran quedarse. Alejandro, a pesar de su rutina intensa, comenzó a visitar Esquina de Méndez una vez por semana. Se sentaba en un rincón, observaba en silencio, tomaba un café negro sin azúcar y se aseguraba de elogiar los pasteles de maíz y naranja. Pero no venía solo. Traía consigo a la pequeña Isabela, de 6 años, la hija que había sido la razón de las cartas escritas por Rebeca, la esposa fallecida. La niña era dulce, habladora y rápidamente se apegó a Laura. Tía Laura, ¿puedo dibujar en tu mesa?, preguntaba siempre con un lápiz de colores en la mano. Laura se reía, acomodaba la silla y decía, «Claro que sí, princesa». Y allí, sin darse cuenta, comenzaba a crecer una nueva relación, de amistad, de cariño y sin que ninguno lo esperara, de algo mucho más profundo. No pasó mucho tiempo antes de que la constante presencia de Alejandro en el café empezara a molestar a alguien. En la sede de Torres Enterprises, Pedro Whitman, socio directo de Alejandro desde los inicios de la empresa,
comenzó a notar el cambio en el comportamiento de su amigo y socio. Alejandro, que siempre había sido pragmático, enfocado, puntual en las reuniones y distante de cualquier involucramiento personal durante el horario laboral, ahora parecía diferente. Faltaba a encuentros importantes, reprogramaba compromisos y de vez en cuando se le veía saliendo con la hija a media tarde, algo que nunca había pasado antes. Pedro empezó a desconfiar y cuando, de manera casual, Alejandro mencionó que había invertido una suma considerable en un pequeño café en la periferia, Pedro fue directo. ¿Estás jugando con el dinero de la empresa para costear un café? De esquina ahora. Alejandro respondió con firmeza. El dinero es mío y la inversión es personal. El café pertenece a una mujer honesta que me devolvió algo que pensé haber perdido para siempre. Pedro no replicó, pero por dentro bullía. Para él, aquello era una amenaza, una distracción sentimental en un entorno que, según él, debía ser puramente racional. Algunos días después, Pedro apareció en Esquina de Méndez. Llegó en un coche oscuro, con chofer particular, e ingresó al local como quien ya no está de acuerdo con lo que ve. Laura lo reconoció de inmediato. Ya había visto su rostro en noticias junto a Alejandro. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó cordialmente. «Soy Pedro Whitman, socio de Alejandro», respondió de forma seca sin mirarla a los ojos. Recorrió el café con la mirada, observando los detalles de la decoración, el suelo de cemento pulido, las sencillas sillas de madera. «Interesante, muy rústico», comentó con una sonrisa irónica. Laura mantuvo la compostura. «Todo aquí se hace con cuidado y esfuerzo. Todavía estamos mejorando». Pedro soltó una frase aparentemente inocua, pero cargada de veneno. «Espero que esa inversión personal de Alejandro no acabe costando más de lo que vale». Laura sintió cómo se le helaba la sangre, pero no respondió. Cuando él se fue, María comentó: «Este hombre no vino a tomar café, vino a dejar veneno en el ambiente». A partir de entonces, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Días después de la visita de Pedro, la fontanería recién arreglada del café presentó una nueva fuga, exactamente en el mismo punto donde se había reparado antes. El fontanero volvió y, tras revisar, comentó en voz baja a Laura: «Esto no es desgaste. Alguien lo manipuló a propósito». Laura se quedó sin palabras. No tenía enemigos. Nunca los tuvo. Y ahora sentía que algo o alguien estaba tratando de sabotear el lugar. Además, comenzó a recibir cartas anónimas dejadas discretamente en la puerta del café. Papeles simples, con frases breves: «Cuidado con en quién confías. No todo gesto es sincero, no. Te vas a arrepentir». Aquello alteraba su mente. Por un lado, quería ignorarlo. Por otro, el miedo empezó a dominarla. «Intentarán dañar a mi madre. ¿Y si esto es solo el comienzo?». Habló con Alejandro, quien se mostró furioso. «Esto no puede continuar así. Descubriremos quién está detrás de esto y no permitiré que nadie te intimide». Pero aunque Laura agradecía el apoyo, ya sentía la sombra de la inseguridad crecer nuevamente. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se revolvía en la cama, intentando entender cómo alguien había logrado acceder a la fontanería del café sin ser visto. La idea de estar siendo observada la inquietaba profundamente. Recordó la sensación que tuvo cuando Pedro entró en el local, como si estuviera siendo medida, evaluada, juzgada sin haber hecho nada. Al día siguiente, muy temprano, llamó a Alejandro. Su voz temblaba. «Creo que están intentando destruir lo que estamos construyendo». Él escuchó en silencio y al final respondió con firmeza: «Instalaremos cámaras, registraremos todo. Si vuelven a intentarlo, tendremos pruebas». Ese mismo día, Alejandro envió a un equipo de confianza para colocar cámaras discretas en puntos estratégicos del café. Laura, pese al miedo, respiró aliviada. Sentía que por primera vez en la vida
Alguien estaba verdaderamente a su lado, no para salvarla, sino para acompañarla. En los días siguientes trató de mantener la rutina normal. El café seguía funcionando, los clientes regresaban, algunos por la curiosidad de la renovación, otros por la simpatía de Laura y la sensación de hogar que el lugar siempre transmitía. Pero ella sabía que algo podía suceder en cualquier momento. Alejandro aparecía con frecuencia, a veces con Isabela, quien corría a los brazos de Laura apenas entraba. «Vas a mi festejito de cumpleaños, ¿no?», preguntó la niña un día, sosteniendo un dibujo en el que aparecían 3 personas de la mano. Ella, Laura y Alejandro. Laura sintió un nudo en el pecho. «Claro que sí, querida». Aquello la desarmaba por dentro. Isabela estaba formando un lazo verdadero, y Laura ya no sabía cómo ocultar lo que sentía. Por su parte, Alejandro también había cambiado. Parecía más liviano cuando estaba en el café. A veces se le veía mirándola con una admiración silenciosa que dispensaba palabras. Pero ambos evitaban conversaciones profundas. No era el momento. O tal vez simplemente temían arruinar algo que estaban haciendo de forma natural. El golpe final del sabotaje llegó una tarde de sábado, cuando una de las cámaras captó a un hombre manipulando la fontanería lateral, con guantes y una pequeña linterna. Las imágenes no eran completamente nítidas, pero se podía distinguir la silueta del cuerpo y, sobre todo, el coche que lo esperaba afuera, el mismo modelo que usaba Pedro Whitman. Alejandro llevó el video directamente a un contacto en la policía civil, que levantó un parte policial y abrió una investigación discreta. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ahora tenía miedo de verdad, miedo por ella, por su madre, por el café. «Quizás es mejor que me retire de esto antes de que empeore», dijo una noche, sentada junto a Alejandro en el salón vacío. Él tomó su mano por primera vez. «No estás sola, Laura, lo prometo. No ahora». Aquella frase fue más que palabras. Fue un ancla. Laura, a pesar de tener el alma desgarrada, decidió que no huiría. Por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a luchar por ella, y ahora ella también lo haría. Esa noche, después de que Alejandro le tomara la mano y dijera que no estaba sola, Laura guardó silencio durante largos minutos. La mano de él era firme, cálida, y eso le hizo recordar lo que era ser cuidada, algo que ya ni siquiera sabía lo que sentía. En los últimos años se había acostumbrado a ser fuerte porque no tenía otra opción. El divorcio, las deudas, la enfermedad de su madre, todo eso la obligó a tragarse las lágrimas y seguir adelante, incluso cuando todo le pedía que se detuviera. Pero ahora, con alguien a su lado, ofreciendo un apoyo genuino, sin exigencias, sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó sin mirarlo a los ojos. Alejandro respiró hondo antes de contestar. «Porque me hiciste recordar quién era. Antes de la empresa, de los números, de las reuniones, yo era un hombre que creía en las personas. Y tú me hiciste creer de nuevo». Laura sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se contenía. No era el momento de entregarse a la emoción. Aún había una amenaza latente y el miedo a confiar, a decepcionarse de nuevo, aún habitaba en lo profundo de ella. Por otro lado, Alejandro estaba más involucrado de lo que quería admitir. Desde que Rebeca murió, nunca más había permitido que alguien se acercara de verdad. Se había rodeado de una burbuja de protección emocional disfrazada de enfoque profesional. Pero Laura había roto esa barrera sin esfuerzo, simplemente siendo quien era, honesta, determinada, real. Y quizás era justamente eso lo que tanto lo conmovía, la falta de pretensión, la crudeza de su verdad. Verla luchar por el café, por su madre, por su propia cordura, lo conmovía de una forma que ni él mismo sabía explicar. Y ahora, al verla con miedo, queriendo huir,
En él despertó un instinto protector que había estado latente. No la veía como una mujer vulnerable, sino como una guerrera cansada de luchar sola. Y si podía hacer algo, aunque fuera mínimo, para aliviar ese peso, lo haría, por ella. Y quizá también por él. En los días siguientes, Laura comenzó a ver a Alejandro con otros ojos. No solo como el hombre que había salvado su café, sino como alguien con heridas propias, que también cargaba el duelo de un amor perdido, la responsabilidad de criar a una niña pequeña y la presión de dirigir un imperio. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo se quedaba en silencio mirando los dibujos de Isabela, cómo jugaba con la alianza de matrimonio guardada en su bolsillo cuando creía que nadie lo veía, cómo se esforzaba por sonreír, aunque sus ojos decían otra cosa. Y, por más que trataba de protegerse, Laura sentía que el muro que había construido comenzaba a agrietarse. Tenía miedo, claro, miedo de apegarse, de depender, de creer, pero también sentían hacer algo bueno, y esta vez no era por carencia, era conexión. Cuando él aparecía en el café, ella sentía un calor extraño en el pecho. No era una pasión de telenovela, era una sensación de paz, y ella sabía, aunque doliera admitirlo, que estaba empezando a enamorarse. Aquella mañana en que Alejandro recibió la llamada de la policía, él estaba sentado en un rincón del café, como de costumbre, observando a Laura organizar los tarros de azúcar sobre el mostrador. El celular vibró discretamente sobre la mesa. Contestó sin pensar, pero a medida que escuchaba al otro lado de la línea, su postura cambió, se enderezó, su mirada se volvió seria. Al colgar, no dijo nada de inmediato. Laura notó que algo había cambiado y se acercó preocupada. ¿Pasó algo?, preguntó. Alejandro respiró hondo, se levantó y respondió con firmeza. Tienen pruebas, muchas, y están tras él ahora. Según los investigadores, Pedro Whitman había dejado demasiadas huellas. La cámara del cuartel vecino había captado claramente su coche detenido por largos minutos en la esquina del café, en las 2 noches en que ocurrieron los incidentes. El análisis de las notas también reveló una huella digital parcial y un error de impresión que solo podía provenir de un modelo específico de impresora. Registrada a nombre de Pedro, era suficiente para obtener una orden de registro, pero nadie esperaba lo que vendría a continuación. La policía se dirigió a la casa de Pedro alrededor de las 10 de la mañana. Era una mansión aislada, rodeada de altos muros y con cámaras de seguridad particulares. Al llegar, tocaron el portón. No hubo respuesta. Uno de los agentes, basándose en la orden, activó el protocolo de entrada forzada. Cuando abrieron el portón, encontraron la camioneta de Pedro aún en la cochera, pero él no estaba en la casa. Una cámara de seguridad del inmueble mostró que, minutos antes de la llegada de los policías, él había salido por la parte trasera, vestido con un abrigo oscuro y cargando una mochila. Intentaba huir a pie, atravesando un matorral en la parte trasera del condominio, creyendo que podría despistar a los agentes. Pero ya habían rodeado el área con el apoyo de patrullas de la zona norte. En menos de 10 minutos, Pedro fue interceptado corriendo entre los árboles, cubierto de tierra y sin aliento. Al ser esposado, no dijo palabra. Solo bajó la cabeza y se entregó al silencio. Para la policía, aquello era más que un sabotaje, era un caso claro de persecución, amenaza e intento de destrucción de patrimonio. Las pruebas reunidas eran sólidas, y ahora la máscara del empresario ejemplar caía ante todos. Cuando Alejandro recibió la confirmación del arresto, guardó silencio por un largo rato. Sentía rabia, pero sobre todo, tristeza. Pedro había sido su socio durante casi 10 años. Habían fundado la empresa juntos. Eran diferentes, sí, pero había respeto. O al menos eso creía. Ahora descubría que todo eso podía haber sido una fachada, que mientras él luchaba por construir algo justo,
Pedro actuaba a sus espaldas como un depredador, atacando a una mujer que solo quería mantener su café en pie. Colgó el teléfono, miró a Laura y dijo: «Se acabó. Él intentó huir, pero lo atraparon y pagará por todo lo que hizo». Laura se apoyó en la pared y dejó que su cuerpo se derrumbara lentamente hasta sentarse en el suelo. «Solo quería seguir con mi café», murmuró con la voz entrecortada. Alejandro se agachó a su lado, le puso la mano en el hombro y respondió: «Y lo vas a lograr, ahora sin que nadie te lo impida». Por primera vez en semanas, ella lloró sin vergüenza. No de miedo, sino de alivio. Era como si, finalmente, ese peso se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez podía pensar en el futuro, sin correr. Algunos días después del arresto de Pedro, Alejandro invitó a Laura a cenar en su casa. No fue una invitación formal. De hecho, fue casi tímida. «Isabela quiere mostrarte los dibujos que hizo y yo, bueno, queríamos verte fuera del café también». Laura dudó. Nunca había ido allí. Sabía que él vivía en un barrio distinguido, y eso siempre le provocaba una sensación incómoda de desubicación. Pero algo en su interior le impulsaba a ir. No por curiosidad, ni solo por Alejandro, sino por Isabela. Aquella niña se había metido en su vida de forma dulce y espontánea. Cuando llegó a la casa de ellos, fue recibida por la misma Isabela, quien corrió hacia el portón gritando: «¡Tía Laura!», y la abrazó con fuerza. Laura se agachó, emocionada, y respondió: «Estás hermosa, mi amor». La casa era elegante, pero no fría. Tenía cuadros coloridos, juguetes en la sala y una energía hogareña, no de escaparate de revista. Isabela corrió hacia la cocina y tomó la mano de Laura. «Hoy tú vas a ayudar a hacer los pastelitos». Esa noche, la casa de Alejandro parecía distinta. Él estaba más relajado, más presente, diferente del hombre ocupado que Laura había conocido en sus primeros encuentros. Cocinaron juntos, se rieron de los errores en las recetas, escucharon a Isabela cantar una canción de la escuela y, finalmente, se sentaron los tres en la alfombra de la sala, con libros para colorear y chocolate caliente. Alejandro observaba a Laura con una mirada silenciosa, pero llena de significado. Había en ella algo que llenaba el vacío que Rebeca había dejado, no como sustitución, sino como un nuevo comienzo. Por su parte, Laura sentía nacer algo nuevo en su interior, un sentimiento que no venía de promesas ni de palabras bonitas, sino de pequeños gestos, de un cuidado sincero. Cuando Isabela se durmió en el sofá, Alejandro tomó una manta y la cubrió. Luego miró a Laura y dijo, casi en susurro: «Quiero construir esto contigo». Ella se quedó sin palabras. El corazón le aceleró, la garganta se secó, pero sabía que sentía lo mismo. Solo pudo sonreír y responder con una mirada llena de emoción: «Yo también quiero». En los días que siguieron, Esquina de Méndez floreció como nunca. La clientela volvió con fuerza. Los vecinos traían amigos. El movimiento aumentaba y Laura, por fin, contrató a otra empleada para ayudar. María seguía firme a su lado y ahora bromeaba: «Creo que nos convertimos en un café gourmet, ¿eh?». Pero Laura sabía que el cambio era más profundo. No se trataba solo de renovar un lugar. Estaba reconstruyendo su propia vida. Su madre, doña Carolina, ahora tenía una cuidadora profesional que venía todos los días, y en las horas en que Laura estaba en casa, ella simplemente podía estar, sin correr, sin desesperarse. Se sentaba con su madre, escuchaba sus recuerdos dispersos y, aunque doliera, lograba sonreír. Alejandro seguía presente, pero sin invadir. La respetaba, le daba espacio y al mismo tiempo se aseguraba de mostrarle que estaba allí. Los tres, él, Laura e Isabela, formaban algo que ninguna hoja de cálculo podría explicar. Era una familia, formada en el caos, en el dolor
pero también en el coraje de recomenzar. Durante esa semana, Laura empezó a dividir su tiempo entre el café y pequeños momentos en la casa de Alejandro. No había prisa ni presión. Era como si todo se acomodara por sí solo, con una calma que nunca antes había experimentado. En uno de esos días llegó a media tarde con una bolsa de panes que había hecho en el café. «Traje tu favorito, con queso y orégano», dijo, entregándoselo a Alejandro, quien estaba sentado en la terraza leyendo un informe en su tablet. Él sonrió y respondió: «Me estás consintiendo». Isabela llegó corriendo poco después, con las manos llenas de crayones, pidiendo ayuda para terminar un dibujo que quería entregar a la maestra. Laura se sentó en el suelo de la terraza, con las piernas cruzadas, y pasó casi una hora dibujando y conversando con la niña, mientras Alejandro observaba en silencio. En esos momentos simples, él se daba cuenta de lo mucho que ella llenaba la casa, no con palabras, sino con su presencia. Ya no había esa sombra del vacío, solo la sensación de que, finalmente, todo estaba en su lugar. Una noche en particular se marcó para los tres. Era el cumpleaños de Isabela. La fiesta sería pequeña, solo para algunos amigos de la escuela y familiares cercanos. Pero para la niña era el evento del año. Laura ayudó a organizar todo, desde las decoraciones coloridas hasta los cupcakes que ella misma horneó en el café y empaquetó en cajas con cinta. «Tía Laura, este será el mejor cumpleaños de mi vida», dijo Isabela, abrazándola fuertemente en medio de la sala, mientras globos flotaban a su alrededor. Alejandro observaba desde la distancia, con los ojos llorosos. Aquella escena lo conmovió de forma inesperada. Era como si viera la vida recuperar color. Tras la muerte de Rebeca, pensó que nunca volvería a ver a Isabela tan feliz. Nunca imaginó que algún día su hija llamaría a alguien tía con tanto cariño. Y allí, frente a aquella mujer de inmenso corazón que devolvió una maleta con 100.000 reales sin pedir nada a cambio, comprendió que Laura se había convertido en parte esencial de sus vidas, no por casualidad, sino porque ella eligió hacer lo correcto, incluso cuando nadie miraba. Con el tiempo, Alejandro compró la parte de Pedro en Torres Enterprises y asumió el control total de la empresa. Pero más que eso, comenzó a reorganizar sus propias prioridades. Redujo sus extenuantes jornadas, delegó más y empezó a dedicarle tiempo real a su hija y a Laura. Las interminables noches de trabajo fueron sustituidas por cenas sencillas, salidas al cine y paseos en el parque. Una tarde, sentados en un banco viendo a Isabela correr de un lado a otro, él se volvió hacia Laura y dijo con voz serena: «¿Sabes? A veces me pregunto cómo sería mi vida hoy si no hubieras encontrado aquella maleta». Ella rió levemente, acomodándose el cabello al viento. «Probablemente mucho más monótona», respondió. Él sonrió. «Definitivamente más vacía». Y añadió, sin rodeos: «Tú eres lo que me faltaba». Laura no respondió de inmediato. No es que dudara, sino que estaba tan clara y segura la situación que la respuesta vino en forma de gesto. Entrelazó sus dedos con los de él y apoyó su cabeza en su hombro. Un silencio que selló lo que ambos ya sabían. Fue en ese ritmo tranquilo y constante que Alejandro hizo la propuesta. Una noche cualquiera, mientras Laura organizaba papeles del café en la sala de él, apareció con una pequeña caja de madera, no muy grande, pero cuidadosamente envuelta con un lazo sencillo. «Antes de que pienses que es un anillo, no lo es», dijo él sonriendo. Ella lo miró con desconfianza, medio riendo. Al abrirla, encontró una pequeña llave de metal, con una etiqueta escrita a mano: «Tu segunda casa». Explicó que era la llave de su casa, de ellos, si ella lo deseaba. No era una exigencia ni un pedido urgente, solo una invitación, una apertura de puerta. «No te pido que cambies ahora, pero quiero que sepas que tienes un lugar aquí, para ti
para tu madre, para tu café, para tu paz. Laura se quedó con los ojos llorosos. Sostuvo la llave por unos segundos y dijo: nunca pensé que un día encontraría todo lo que necesitaba, después de devolver algo que ni siquiera era mío. Y se abrazaron. No fue el final de la historia, fue el comienzo de un nuevo capítulo. Con el tiempo, la llave se volvió parte de la rutina. Laura comenzó a dormir algunas noches en la casa de Alejandro, especialmente cuando doña Carolina estaba estable y bajo el cuidado de Mireya. Isabela ya la consideraba parte de la familia. Los fines de semana se convirtieron en rituales hogareños, almuerzos sencillos, películas infantiles, pastel de maíz con aroma a casa de la abuela. Y lo más importante, un silencio confortable. Laura nunca tuvo que forzar nada, no tuvo que ser otra persona, y eso, después de todo lo vivido, era la mayor victoria. Un día, mientras lavaba los platos junto a Alejandro, comentó en voz baja: si alguien me hubiera dicho, en aquel día en el metro, que todo esto iba a pasar, me habría reído en la cara. Alejandro la miró y respondió, sin apartar la sonrisa: y yo habría perdido la oportunidad de conocer a la mujer más fuerte que haya pasado por mi vida. Se miraron por un segundo y en ese instante el beso llegó sin titubeos, simple, maduro y lleno de verdad. En el café, el movimiento ya requería más personal. Laura contrató a 2 jóvenes del barrio, las entrenó personalmente y comenzó a delegar funciones con seguridad. Creó una estantería especial llamada Cartas que cambiaron mi vida, donde colocó, enmarcadas, copias de las cartas de Rebeca. Con la autorización de Alejandro, claro. Los clientes se detenían, las leían y guardaban silencio por algunos minutos. Había allí una especie de energía que nadie lograba explicar. Gente lloraba en silencio, gente sonreía con los ojos. Era como si aquel espacio se hubiera transformado no solo en un café, sino en un lugar de nuevos comienzos, para quienes quisieran sentir que la vida aún puede sorprender. Alejandro invirtió en una discreta remodelación, mejorando el área externa y creando un pequeño parque infantil. Y los domingos, cuando el clima lo permitía, hacían pequeños picnicos con panes caseros y jugo natural sentados en el césped. Era el tipo de cosa que Laura pensaba que solo existía en otros. Ahora era su vida. Doña Carolina, a pesar del avance de la enfermedad, parecía más tranquila. Tenía lapsos cada vez más frecuentes, pero reaccionaba con ternura ante la presencia de Isabela. A veces llamaba a la niña nieta y le acariciaba el cabello con dulzura. Laura, en lugar de corregirla, solo sonreía. Si ella es feliz, eso es lo que importa, decía. Y la verdad era que Laura también lo estaba. Por primera vez en muchos años, no se sentía en estado de guerra. No tenía que demostrarse constantemente. Podía simplemente existir, sin cargar el mundo sobre sus hombros. Por la noche, se acostaba con un libro y con una sensación que antes solo conocía de oír: paz. Alejandro, que a veces trabajaba hasta tarde, siempre dejaba un pequeño mensaje en la cabecera de su cama con alguna frase sencilla. Hoy pensé en ti todo el día, o gracias por ser como eres. Eso, para Laura, valía más que cualquier fortuna. Lo que impresionaba de Laura no era solo lo que había superado, sino lo que no permitió que la quebrara. Podría haberse rendido, podría haber desaparecido con la maleta, fingiendo que nunca la vio, pero no lo hizo. Y fue esa elección la que lo cambió todo. Cuando la cuestionaban conocidos sobre por qué había devuelto el dinero, siempre respondía lo mismo: porque no era mío, y porque mi madre me enseñó que no se cambia la paz del alma por ningún valor. Y lo decía con un brillo en los ojos que nadie podía disputar. Su historia se fue difundiendo, no se viralizó, no fue portada de periódicos, pero se extendió en lo que realmente importaba, en el boca a boca,
en el respeto de los vecinos, en la confianza de quien entraba al café por primera vez y se sentía en casa. Y eso, para Laura, era más que suficiente. Años después, sentada frente al mostrador de Esquina de Méndez, con una taza de café en las manos y con Isabela haciendo sus tareas en la mesa de al lado, Laura miró a su alrededor. El letrero seguía igual, sencillo, con letras dibujadas a mano, pero todo allí tenía alma. Era un lugar construido con esfuerzo, honestidad y decisiones difíciles. Alejandro llegó en silencio, besó la parte superior de su cabeza y se sentó a su lado. ¿Sabes que todavía pienso en aquella maleta de vez en cuando?, dijo él. Laura se rió. Yo también. A veces me pregunto qué habría pasado si la hubiera llevado a casa y olvidado que existía. Él respondió firme. Yo te habría perdido. Y en ese momento ella comprendió que ese gesto, tan simple y tan difícil, no había cambiado solo el destino de un millonario. Había cambiado el suyo, porque al final Laura no ganó 100.000 reales. Ganó algo que el dinero no compra. Ganó una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, un hogar con puertas abiertas, un amor nacido de la verdad y la certeza de que, incluso en las noches más difíciles, vale la pena seguir haciendo lo correcto, porque la vida, tarde o temprano, encuentra la manera de devolver todo aquello que entregamos con el corazón. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.